Hola, esperando que te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una lectura titulada Consejos Técnicos Escolares, un espacio de colaboración para evaluar el ejercicio docente en educación básica. Es un artículo de revista que se llama REDIE, que significa Revista Electrónica de Investigación Educativa. Es el volumen 19, número 3 del 2017. Y pues me dio mucho gusto ver que es un artículo de revista, pues mexicano, que los que hemos analizado, pues la mayoría son de otros países. Y pues si nosotros estamos viendo que el contexto cambia de escuela a escuela, imagínense de un país a otro, ¿verdad? Es completamente una realidad y un contexto muy diferente. Este texto lo realizaron Rosa María González, Carlos Humberto de la Garza, Marta Elvira de León, y son de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. Y pues vamos a iniciar con el resumen. La presente investigación es un estudio de caso. Se desarrolló en 2 escuelas de educación básica. En ella participaron 54 educadores, 45 de educación primaria y 9 de preescolar. El propósito fue estudiar cómo la comunidad de práctica, COP, implementada en las reuniones de Consejo Técnico Escolar, propiciaría el análisis de las prácticas de evaluación de aprendizaje a partir del trabajo colaborativo. En cada escuela se desarrollaron 4 reuniones de aproximadamente 2 horas, que fueron registradas en video. Se encontró que los profesores identificaron áreas de oportunidad para mejorar la práctica mediante el trabajo colaborativo, fortaleciendo una relación de apertura entre ellos y reflexionando sobre sus prácticas evaluativas. Las palabras claves de este trabajo son comunidad de práctica, consejo técnico escolar, trabajo colaborativo y evaluación docente. Aquí vamos a analizar, vamos a encontrarnos estas siglas que es COP, que significa comunidad de práctica. Para ya no estar repitiendo comunidad de práctica, vamos a decir COP, ¿ok? Introducción. La evaluación de la práctica docente es una tarea que desde hace tiempo ha estado planteada como necesaria, pues permite identificar áreas de oportunidad para mejorar las prácticas de los profesores y atender esos aspectos con procesos de profesionalización. Una de las formas de atender esa acción es, como propuso Casanova en 2004, la autoevaluación por parte de los profesores, pues es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida, ya que continuamente toman decisiones en función de la valoración positiva o negativa de una actuación específica, una relación tenida, un trabajo llevado a cabo, etcétera. Pero las autoevaluaciones pueden dejar de lado uno o más aspectos de la práctica docente que el profesor no puede visualizar. Por ello, se hace necesario que ese proceso se realice con la participación del colectivo docente. Esto puede hacerse a través del análisis colaborativo para detectar las áreas de oportunidad de trabajo a través del diálogo, la reflexión, el análisis y la interacción. Para desarrollar ese diálogo en educación básica puede aprovecharse los espacios de las reuniones colegiadas del Consejo Técnico Escolar como un espacio en que por reglamento se deben analizar temáticas relativas al plan y programas de estudio, métodos de enseñanza y evaluación. Es por ello que son considerados como espacios en los que los profesores tienen la oportunidad de compartir experiencias, movilizar sus saberes y reforzar áreas de oportunidad. Este espacio se conforma institucionalmente por el director y los profesores, de quienes se requiere decisión e involucramiento directo con el propósito de analizar y hacer recomendaciones sobre sus diversos temas escolares, entre los cuales está la capacitación del personal docente. Una de las tareas que deben realizarse en el Consejo Técnico es la discusión y la elaboración del Plan Anual de Trabajo,
en donde el asesor técnico pedagógico apoya en el abordaje de las temáticas y los docentes realizan diferentes producciones. Todo ello orientado a el beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus alumnos y también la relación con los padres de familia y la comunidad en la que se encuentra inmersa la institución. Por último, también apoya lo que es la gestión organizativa. Institucionalmente se contempla que el espacio del CTE permitirá que el profesor se encuentre actualizado. Sin embargo, como señala Espeleta en 1990, son muy pocas las escuelas en donde se reflexiona sobre los asuntos pedagógicos. En unos casos ocupan un largo periférico con relación a otras instancias de la organización institucional, especialmente a las comisiones. Fierro y Rojo en 1994 señalan que los CTE son utilizados para muchas cosas antes de ocuparse de lo pedagógico, lo que demuestra el lugar secundario que tiene el análisis de la práctica. Frecuentemente están supeditados a las cuestiones administrativas, como lo planteó Espeleta en 1990. De ahí que la razón por la que algunos profesores solo acudan a las reuniones de CTE para acatar una disposición institucional. Por otro lado, el CTE se constituye en un espacio para socializar diversas concepciones, costumbres, hábitos, tradiciones y mitos que permiten o no desarrollar una cultura académica. López 2005. Pero en el que se hacen presentes una serie de rituales de la práctica educativa. Esos rituales frecuentemente son opuestos a las nuevas tendencias planteadas por la SEP, quien ha hecho énfasis en las capacitaciones a través de cursos o talleres presenciales de corta duración, desarrollados en cascada, que son definidos desde las necesidades de las instituciones organizadoras, generalmente para capacitar a los profesores en la implementación de nuevos programas o reformas educativas, sin considerar las características de los participantes, por lo que tienen poco impacto en la formación de los profesores. Esto lo dijo Messina en 2002. Así se pueden desarrollar procesos de autoevaluación, acompañados y contrastados con coevaluaciones realizadas por pares, heteroevaluaciones realizadas por las autoridades educativas de la escuela, como el director, ATP o supervisor. Esto resulta relevante porque, como señalaron Moliner, Castellón y Loren en 2010, en algunos países europeos y latinoamericanos se ve la capacitación y la formación continua como un proceso de acompañamiento del profesor, invitándolo a reflexionar y analizar su trabajo diario en un contexto real, permitiéndole la búsqueda de nuevas formas de actuar en su salón de clase. La profesionalización docente debe ser un ejercicio a la par del trabajo en la institución en el que los profesores sean los protagonistas y su acción se centra en el trabajo colaborativo a través del continuo cuestionamiento y reflexión que le permita aterrizar en el aula lo compartido en el colectivo. Esto lo logrará al participar activamente en equipos de trabajo con respeto, tolerancia, solidaridad en beneficio de la institución. Álvarez y Romero en 2007. Bajo esas premisas se desarrolló un estudio cualitativo con el método de estudio de caso en 2 escuelas urbanas en educación básica, una de preescolar y una de primaria, en el periodo semestral de enero a julio de 2015. El propósito fue proporcionar que los participantes analizaran y evaluaran su práctica docente y se plantearan acciones de mejora. En esas escuelas, los CTE han tenido poco impacto en la conformación de una cultura de la evaluación realizada en forma colaborativa, aunque los profesores de las 2 escuelas estudiadas habían participado en diversas reuniones de CTE, poco o nulo tiempo se había dedicado para el análisis y la evaluación de la práctica docente. Así, se consideró que desarrollar acciones de reflexión y evaluación sobre las prácticas cotidianas que los profesores realizaban en el aula podían apoyarlos a reconocer los aspectos que pudieran ser objeto de mejora y desarrollar acciones que pudieran aplicarse en el aula.
Para el desarrollo de la investigación se plantearon las preguntas. ¿Cómo las evaluaciones de las prácticas docentes realizadas en forma colaborativa en el CTE aportan elementos a la conformación de una cultura de evaluación de la práctica docente que propicie el desarrollo de propuestas de mejora? ¿Y cómo la participación en trabajo colaborativo desarrollada en las reuniones de CTE impacta en un reconocimiento de ellas como un espacio para la formación continua? Ellos desarrollaron su proyecto de investigación a través de este método. En el proceso hubo un coordinador y 2 monitores, uno en cada una de las escuelas en las que tenía una relación laboral. El proceso se desarrolló en dos fases. En la primera, se analizó la situación que privaba en el desarrollo de las reuniones de CTE y se invitó al personal a participar en la COP, que ya lo decíamos anteriormente, es la comunidad de práctica de su escuela. En la segunda etapa, los participantes evaluaron colaborativamente clases videograbadas de sus compañeros, quienes aceptaron voluntariamente que se les grabara durante una clase y ellos se autoevaluaron también. Para la evaluación de la práctica docente se realizó el registro de observación videograbado de 6 clases, 3 en cada escuela. Los videos los revisaron considerando estándares de evaluación en forma colaborativa. Una vez evaluadas las clases, se realizaron propuestas de mejora a las que los integrantes de la COP dieron seguimiento. También se entrevistó a algunos profesores después de su participación en las reuniones para conocer su opinión respecto al impacto que el trabajo colaborativo tuvo en su formación y práctica docente. Procedimiento. Aspectos relevantes de la Escuela de Educación Primaria. En la dinámica seguida en las reuniones de Consejo Técnico Escolar, se realizaba un consenso tras revisar cada exposición de los equipos de profesores, según la temática que se les indicaba en la agenda de trabajo de la reunión, con el objetivo de conocer, discutir o dar respuesta a las necesidades que se habían identificado a nivel de institución o en forma específica a cada equipo de trabajo. Ese trabajo generalmente reflejaba una participación cooperativa no colaborativa, es decir, cada uno hacía su trabajo y después lo conjuntaban para tener un producto final. Lucero 2009. Las reuniones también eran aprovechadas para comentar algunas experiencias de aprendizaje de los alumnos y de manejo de contenidos, tanto las que consideraban positivas como las que no lo fueron. Lo anterior se relaciona con la recomendación del Acuerdo 592 de la SEP en 2011, en el que se establece para el trabajo en las escuelas el desarrollo de acciones para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. Esto está en la página 21. Específicamente en lo relacionado a la construcción de aprendizajes por el colectivo de profesores. Sin embargo, se presentaban dos situaciones críticas. Uno, generalmente se analizaban con mínima profundidad las situaciones presentadas. Y dos, en pocas ocasiones se daba seguimiento a los acuerdos tomados en dichas reuniones. Por otro lado, en la agenda se incluían las temáticas establecidas por el jefe de sector educativo y se adecuaban a las necesidades de la institución, siempre acordes con el desarrollo del plan de estudios y el plan anual de trabajo. Además, esta área la desarrollaban los ATP, quienes en algunos casos no se encontraban debidamente capacitados para desempeñar funciones académicas porque eran profesores de grupo habilitados para desempeñar esa función. Todo ello propiciaba que poco se lograra la generación de un ambiente organizacional estructurado con valores y creencias que contribuyen a la coherencia de una cultura de evaluación. Con ello queda claro que los espacios de reuniones colegiadas de CTE poco habían estado siendo utilizadas de forma que apoyaran dinámicamente
la mejora de las prácticas educativas del quehacer docente. Esto es, no se aprovechaba un espacio que, como señaló Jiménez en 2009, constituye una de las formas más dinámicas de aprender sobre la práctica docente y sobre todo de transformarla. Aspectos relevantes de la escuela de educación preescolar. En estas escuelas los profesores contaban con pocos momentos para compartir experiencias y diálogos, pues sus jornadas laborales se extendían en 3 turnos: el servicio regular, el servicio mixto y el servicio vespertino. Sin embargo, contaban con el espacio de las reuniones mensuales de CTE, para los cuales el reglamento marca que se conforme en todas las escuelas con más de 4 maestros. Espeleta en 1990. Dentro de esas reuniones mensuales se daba relevancia a las prácticas de evaluación de los aprendizajes. Sin embargo, el enfoque en que orientaban las dinámicas de esas discusiones no correspondían al proceso basado en el trabajo colaborativo, sino que se seguía trabajando de forma conductista directiva, pues que inhibe la reflexión, ya que se realizaban lecturas en carrusel. Esto es, una educadora leía, enseguida otra y así sucesivamente. En ese sentido, no resulta difícil comprender que la mayor parte de lo abordado en las reuniones quedara en el discurso. Esto se veía reflejado en las incongruencias en cuanto a la evaluación, porque aunque el manejo del discurso era adecuado, no se discutía la forma de llevarlo a la práctica, ni se establecía el compromiso de implementar estrategias pertinentes al nuevo enfoque de la evaluación por competencias, por lo que se utilizaban los instrumentos de los enfoques anteriores. Se consideró analizar la forma pertinente de trabajar en forma dinámica para fortalecer el trabajo de la evaluación de la práctica docente a través de la COP, en la cual aprovecharan los espacios de las reuniones colegiadas. Al respecto, González Amarripa, Cardoso, Martínez y Sánchez en 2009 señalaron una forma de práctica es un espacio informal y temporal, cuyo fin es plantear el crecimiento de sus miembros y solventar problemas comunes mediante el establecimiento de un repertorio de conocimientos producto de su participación. La participación en una comunidad de aprendizaje es más o menos comprometida, pero las tareas se comparten, se plantean puntos de vista relevantes de lo que acontece en su cotidianidad escolar. Wenger, 2002. Al respecto, en 2005, Scagnoli refirió que el objetivo del trabajo colaborativo es inducir a los participantes a la construcción del conocimiento mediante la exploración, discusión, negociación y debate. Esto lo señaló también Wenger en 2002. Desarrollo del trabajo colaborativo en COP, dentro del CTE en Escuela de Educación Primaria. En el desarrollo de las actividades, lo primero que se hizo fue clarificar lo que era una COP, ya que no todos estaban familiarizados con la terminología. Desde la fase de sensibilización hubo disposición para conformar la COP. Respecto a este trabajo colaborativo, se identificaron 2 aspectos: su efecto en la cultura y de la evaluación y la formación continua. Respecto a este trabajo colaborativo, se identificaron 2 aspectos: su efecto en la cultura de la evaluación y la formación continua. No debemos perder que la COP es una comunidad de práctica, donde se va a evaluar la práctica de los docentes entre todos y se van a estar retroalimentando constantemente para mejorar. Trabajo colaborativo en la conformación de una cultura de evaluación de la práctica docente.
Desde el primer momento, los profesores tomaron acuerdos sobre lo que se necesitaba para el trabajo de la COP. Se plantearon el compromiso de intercambiar experiencias en un marco de respeto y con una continua reflexión. El compromiso se cumplió. Pudieron expresar y sugerir ideas y compromisos para el plan de mejora, visto como un resultado del análisis y evaluación de la práctica docente realizada. Trabajar colaborativamente no resulta sencillo, sobre todo cuando lo que se analiza es la propia práctica docente, ya que allí los participantes se ven expuestos a los ojos de sus compañeros y les cuesta mucho trabajar, aceptar críticas que sobre todo sus actos se expresan, ello aunado a la dificultad de los sujetos de percibirse a sí mismos. En todas las actividades planeadas, los profesores respetaron los diferentes puntos de vista, reflexionaron sobre lo que se estaba diciendo, reconocieron aciertos y áreas de oportunidad. Esto es, se evidenciaron prácticas reflexivas en colaboración con otros participantes, demostrando lo que Talaferro 2006 señaló al referirse a la práctica, que trae consigo mucho más que actos observables, es parte de un sistema de ideas y conocimientos al involucrar valores, actitudes, saberes, formas de ser, pensar, hablar y sentir. Después de evaluar las clases videograbadas y su experiencia personal y profesional, los profesores tomaron acuerdos sobre los aspectos en que debían poner más énfasis para transformar su práctica docente. También acordaron que en el plan de mejora se tomaran en cuenta las necesidades de su grupo con los estándares de desempeño docente como guías, ya que, como expresaron, allí se señalan criterios y pautas a seguir. Identificaron algunos aspectos específicos de la evaluación y la planeación. A. Planear clases dinámicas. B. Tener en cuenta los 3 canales de aprendizaje. C. Utilizar material concreto. D. Realizar una evaluación permanente en donde se valore lo conceptual, procedimental y actitudinal de la gestión del ambiente de la clase. Propiciar el respeto y la confianza, permitiendo en todo momento que los alumnos expresen, dialoguen, enseñen y aprendan entre sí de la gestión didáctica. Tener presentes los propósitos, los contenidos que se pretenden desarrollar y los aprendizajes esperados, para con ello atender las necesidades individuales de sus alumnos, respetando siempre el trabajo individual y colectivo. Hubo una transformación de la visión de los profesores respecto a la evaluación de la práctica docente, lo que aporta elementos a una cultura de la evaluación del colectivo de profesores, pues allí reconocieron que en un plan de mejora se deben identificar con claridad las áreas de oportunidad, trazar objetivos y actividades que sean visibles, pero sobre todo estar en una constante evaluación de la práctica para la mejora de la escuela. Una profesora comentó: algo no podemos perder de vista en nuestras clases, es manejar los 3 aspectos de la evaluación, que son lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Además, los participantes señalaron que en ese proceso el rol de quien esté a cargo de las funciones directivas deberá desarrollarse de tal forma que involucre a todo el personal para que cada profesor elabore su plan de mejora y se le dé un seguimiento a través del CTE en una COP. Dentro del análisis de datos de los consejos técnicos como espacio de formación continua, la percepción que los profesores tuvieron en el CTE fue que, conformados en una COP, les permitieron intercambiar experiencias que posibilitan cambios en su visión sobre la práctica docente. Esto es, al intercambiar experiencias entre iguales, puedan alcanzar logros educativos significativos y con ello mejorar la apropiación de los conocimientos de su quehacer docente. Señalaron además que se debe estar en constante actualización para mejorar las prácticas y estar preparados para los retos que se presenten en las continuas reformas educativas, lo que contrasta con lo dicho por Invernon en 2006. Los maestros y las maestras por cultura profesional
no tienen la formación permanente como parte intrínseca de su profesión. O sea, un médico, un abogado, cuando acaba la carrera, tiene muy claro que si quiere ganarse la vida, tendrá que continuar estudiando y actualizándose. El maestro no tiene esta mentalidad. Él acaba la formación inicial y piensa que el conocimiento le va a durar el tiempo. El desarrollo del trabajo colaborativo en COP dentro del CTE en escuelas de educación preescolar. Dentro de los resultados en su participación en el proyecto de educación preescolar, los profesores reflexionaron, hablaron y explicaron ante el colectivo la manera en que se realizaban las prácticas evaluativas en su práctica docente y se percataron de que existe una diversidad de instrumentos que permiten ver con claridad cómo se apropian los alumnos de los diferentes saberes, abordándolos sobre todo en dos aspectos. Inciso A, conformación de una cultura de evaluación e inciso B, formación continua. El trabajo colaborativo en la conformación de una cultura de evaluación de la práctica docente. Señalaron también algunos aspectos que deben considerarse de suma importancia al realizar evaluaciones como los conocimientos previos y orientar las actividades hacia el desarrollo de experiencias prácticas en las que apliquen lo aprendido. Así, un aspecto importante rescatado entre ellos fue la planeación de una situación didáctica definida como un conjunto de actividades relacionadas entre sí que llevan a un mismo fin, coincidiendo con los planteamientos de la SEP 2011. Otro aspecto identificado en la reflexión sobre sus prácticas educativas fue que debían propiciar mejoras surgidas de un análisis de la práctica realizada con la sistematización de información, el uso de registros, las listas de cotejo y las evaluaciones a través de análisis del desempeño de cada alumno. Una educadora comentó: debemos aprender sobre los tipos de evaluación. Nosotras solo utilizamos la observación, pero hay diferentes instrumentos, hojas de cotejo y tantas cosas que nos pueden apoyar. Sin embargo, aunque reconoció la importancia de la evaluación para tener más elementos en la toma de decisiones, se identificó que aún se requiere trabajar para transformar las prácticas evaluativas, fomentando una cultura de evaluación en el contexto educativo, en donde entre todos los profesores conformen una visión no estática, sino que se va transformando conforme a los participantes interactúan. Como planteó Torres en 2006, esa cultura se conforma cuando en las interacciones sociales cotidianas los participantes cambian su actitud personal frente a la vida, lo que posibilita la apertura de diversas perspectivas del mundo, su integración, acoplamiento al mismo y la inserción sin trauma a los diversos espacios sociales del mundo de la vida. Aspecto reconocido por los profesores, quienes consideraron que era indispensable generar esta cultura de evaluación entre ellos. De los consejos técnicos escolares como espacio de formación continua. Los profesores reconocieron que el CTE es un espacio en el cual se tiene la oportunidad de interactuar y al hacerlo pudieron intercambiar experiencias que les permitió actualizarse en la práctica, en situaciones reales y contextualizado, al expresar cómo se trabaja tal o cual contenido y citar qué elementos conceptuales soportan el trabajo realizado. Una educadora mencionó que no hay más que la práctica. Aquí vamos más a practicar que a ver teoría. Seguir preparándonos al ver que este instrumento me va a servir para esto, conocer y saber cuál es su función. Así reconocieron, por un lado, la importancia de la formación continua a la par de su práctica profesional y por otro, que para su actualización tiene la COP, pues les permitió compartir experiencias y formas de trabajar, contenidos específicos, así como también herramientas de trabajo. Aun cuando el plazo inmediato
el principal favorecido sea el docente, a mediano y largo plazo, eso redundará en beneficio de sus alumnos y la función de la escuela. Al respecto, Álvarez y Romeros en 2007 expresaron que la profesionalización docente debe ser un ejercicio que vaya a la par de su trabajo en la institución, donde el profesor sea protagonista y su acción central sea el trabajo colaborativo a través del continuo cuestionamiento y la reflexión que le permita aterrizar en el aula lo compartido en el colectivo. Conclusiones. Trabajar en los CTE en forma colaborativa en un espacio constituido como una COP en la que los profesores pudieron analizar sus prácticas de evaluación desde su experiencia, pero apoyados con algunos elementos teóricos, les posibilitó identificar o reafirmar la importancia de analizar la evaluación que se desarrollaban y sus concepciones a ese respecto, así como reconocer la riqueza de compartir esa experiencia y trazar líneas para su mejora. Sin embargo, todavía se requiere trabajar para que se construya una cultura de evaluación en el contexto educativo específico, en la que en el centro se encuentre la revisión de sus prácticas, la transformación que requieren y se incorporen a las prácticas en un proceso dialéctico. El trabajo colaborativo desarrollado en el Consejo Técnico Escolar los fortaleció como espacios para la formación continua. Los participantes señalaron que tuvieron oportunidad de intercambiar experiencias enriquecedoras y elementos teóricos como herramientas conceptuales para entender mejor la práctica cotidiana y no tratar de acotar la realidad a la teoría. Los profesores además construyeron una visión de los consejos técnicos escolares como una plataforma para que lo que allí se trabaje a la par del desarrollo de su práctica repercuta directamente en lo que en ella realizan. Así, aunque la participación sea establecida normativamente, se mostraron de acuerdo en que aunque participan en cursos de actualización, resulta más enriquecedor compartir experiencias, recursos didácticos y materiales para utilizarlos en su grupo. Por todo ello, puede plantearse que se generaron ciertas bases para que los profesores continúen trabajando en esa dinámica, para que poco a poco pueda constituirse en una forma dinámica de desarrollar los CTE y que el análisis de las prácticas de la evaluación sea uno de los aspectos centrales a abordar en ellos. Y pues finalmente vemos que esta lectura es de suma importancia porque nosotros participamos todos los ciclos escolares en los consejos técnicos escolares y pues dependiendo de la visión de nuestros directivos es cuando si se realizan estas comunidades de prácticas que en muchas ocasiones por cuestiones de tiempo lo dejamos al final o en realidad pocas veces se ha grabado una clase para analizar. Recuerdo que en un momento cuando fue el aprendizaje, los consejos entre escuela, se hizo una práctica parecida, pero pues considero que nos falta un poco de humildad para aceptar recomendaciones, un poco de, no sé, más empatía para ponerte en el lugar del maestro que se está evaluando, saber reconocer cuando uno tiene dificultades para realizar la práctica de una materia, por ejemplo, que a ti no te gusta, si es algo que se tiene que hacer porque es muy valioso conocer, por ejemplo, cuando trabajan los nuevos maestros, los recién egresados que tienen tantas ideas innovadoras, pues resultaría también muy bueno para los maestros que ya tenemos más años, saber cuáles son las propuestas nuevas, las habilidades de la tecnología que están ahorita muy en boga. Entonces, en conclusión, es un artículo muy benéfico de conocer y sobre todo, pues de irlo poniendo a la práctica, porque ya se comprobó y en México que estos espacios pues brindan muchas estrategias y elementos innovadores para la práctica educativa.
Y pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Se acerca el momento del examen. Espero que nos vaya muy bien. Cuídense mucho. Bye, bye.